parece que hay gente que no estuvo ayer, entonces yo también quiero agradecer nuevamente a esta casa por haberme invitado. El tema que vamos a ver hoy es cómo se transmite el judaísmo de padres a hijos de acuerdo a la tradición judía y cuál era la vía en las diversas épocas de la historia judía. Y vamos a empezar con una fuente. Ahora está en castellano. Del Midrash. El Midrash es una interpretación de las fuentes bíblicas y de las fuentes posteriores, de las fuentes de la Mishnah. Son fuentes que empiezan a publicarse, a aparecer después de la finalización del Talmud, después de la firma, el sello del Talmud, se podría decir en cierto modo canonización o finalización de la edición del Talmud, y lo que viene después se arma en otros libros. Serían comentarios. Exacto, son comentarios, son interpretaciones y comentarios en base a toda la literatura que se publicó hasta ese momento. Hay midrashim que también se publicaron en la Mishnah y en la Gemara, en el Talmud, y posteriormente midrashim como libros separados. A partir del siglo V de la era cristiana, el Talmud se finalizó en el siglo V, más o menos se calcula en el 450. Gracias, parece que tenía la boca abierta y me sacó la palabra de la boca. Se escribieron dos Talmudim, dos Talmudes. Uno en Babilonia, en la diáspora de Babilonia, que es lo que hoy en día es Irak. Después de la destrucción del templo empezaron a desarrollarse con mayor vigor, con mayor fuerza, centros de estudio en Babilonia. Ahí se escribió un Talmud, que son interpretaciones y desarrollo de análisis y también leyendas, discusiones entre los sabios, entre los rabinos, y reflejan, es un reflejo de muchísimos pensamientos y muchísimas ideas, también un reflejo de muchísimas discusiones sin llegar a una solución de la cuestión, es decir, plantear 2, 3 posiciones, tal rabino piensa esto, tal rabino piensa esto, tal rabino piensa esto. Ahí quedó, a veces en forma contradictoria entre ellos. También hay leyendas bastante ridículas, hay leyendas que no es tan agradable para hoy en día leerlas. Hay muchas cosas, una creación literaria muy amplia que con el tiempo los sabios posteriores fueron eligiendo y de dónde sacar, y de ahí se sacó lo que es la halajá, la ley, la legislación de acuerdo a la cual un judío, de acuerdo a la visión específica de esos rabinos, cuáles son los preceptos que debe cumplir. Eso es el Talmud de Babilonia. También se redactó el Talmud que se llama Talmud de Jerusalén, que especialmente fue redactado ¿en dónde? En Galilea. Se lo llama de Jerusalén porque el nombre es más atractivo, pero se redactó en la Galilea, en parte en yeshivot que había en Tiberíades, en parte en Tzipori, en otros lugares de la Galilea inferior. En Tzfat menos, Tzfat no era tan importante en aquel entonces. El Talmud de Jerusalén, el Talmud jerosolimitano, no se lo considera fuente de halajá.
el judaísmo rabínico considera que determina la halajá de acuerdo al Talmud de Babilonia, no al Talmud jerosolimitano. Hay diferencias en las concepciones, hay diferencia en las interpretaciones, hay también cierta diferencia en la actitud respecto a cómo debe cumplirse la ley. En rasgos muy generales, se considera que el Talmud de Babilonia tiene mucho más temor de transgredir alguna ley, aunque sea por error, entonces trata de hacer lo que ellos llaman cercos, gdeirot. Es decir, si no, tomemos el ejemplo que mencioné ayer, si no se debe, de acuerdo a la ley bíblica, cocinar a un cabrito en la leche de su madre, el Talmud de Babilonia fue el que determinó, en cierto modo reflejó las tradiciones que fueron evolucionando, pero se refleja mucho más en el Talmud de Babilonia que el Talmud de Jerusalén, todas las limitaciones alrededor, entre otras de no comer carne de pollo con leche de vaca o con manteca, y de separar los utensilios y de esperar una cantidad de horas desde que se ingiere lácteo con carne, digamos. Y esos son mayores y mayores cercos para evitar que haya alguna transgresión de la mitzvah original. Eso, introducción talmudim. Después fue evolucionando, se continuó la producción de interpretaciones y de explicaciones, y los midrashim, se escribieron midrashim en Eretz Israel, se escribieron midrashim en otros lugares, hay midrashim hasta el siglo XII de la era cristiana, y son interpretaciones y cuentan cosas que ahora vamos a ver un ejemplo de él. Y gracias a estos midrashim se conoce mucho, y vamos a ver cómo algunos ejemplos que nos van a dar cierta imagen de qué es un midrash. Empiezo leyendo, este midrash cuenta que Jacob de la aldea Navorai dictaminó o emitió un veredicto en Tzor, en la ciudad de Tzor, ese Tiro, en la costa de lo que hoy en día es el Líbano. Y este dictamen de él decía: está permitido circuncidar al hijo de una pagana y un israelita en Shabbat. ¿Por qué tenía que determinar que está permitido circuncidar al hijo de una pagana y un israelita? Circuncidar en Shabbat se puede solamente a judíos. Es decir, el deber de circuncidar, el acto de circuncidar es un trabajo. Y así como Yom Kippur posterga o anula la santidad del día sábado y se hacen cosas que en sábado no se deberían hacer, la circuncisión también es un acto, es un trabajo que es más importante que cuidar Shabbat, porque la circuncisión, ¿cuándo se tiene que hacer? Al 8º día del nacimiento del niño. Entonces, la autorización de hacer circuncisión en Shabbat es permitida solamente respecto a judíos, porque es la transgresión del Shabbat. También se puede circuncidar a no judíos, pero ya no en Shabbat. Por ejemplo, y eso es de acuerdo a la halajá desde entonces y hasta el día de hoy,
un mohel, un especialista en hacer circuncisiones, puede circuncidar a un musulmán. También un musulmán a los 12 años, cuando él es un musulmán, y la razón es para tener buenas relaciones con los vecinos. Pero no lo puede hacer en Shabbat, porque en Shabbat se puede hacer solamente con judíos. Entonces ahora, después de esta explicación, volvamos. ¿Está permitido circuncidar al hijo de una pagana y un israelita en Shabbat, de acuerdo a lo que está escrito? Y él dice, es decir, ¿qué significa? Si está permitido, quiere decir que él considera que ese hijo es judío, que un hijo de un hombre israelita y una mujer pagana es considerado judío o israelita. De acuerdo a lo que está escrito, y fueron filiados por sus familias, por sus casas paternas. Eso es en el versículo de Bemidbar, de Números, en el capítulo 1, versículo 18. El que quiere escucharlo en hebreo, Vayitialdu al mishpechotam lebeit avotam. Beit avotam, la casa paterna, la casa de los padres. Entonces él dice, la organización de las tribus de Israel eran de acuerdo al padre. De aquí que se pertenece a la familia paterna y no a la materna. Viene Rabbi Haggai y le dice, tu dictamen no es correcto, ya que está escrito, hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de echar a todas estas mujeres y a quienes nacieron de ellas. Ese es en el libro de Ezra. Digamos, acá también tenemos una imagen, un reflejo muy interesante y muy patente de cómo era la clase de discusión entre los rabinos. Uno trae un versículo del Pentateuco, otro trae un versículo del libro de Ezra. El libro de Ezra se escribió en el siglo IV antes de la era cristiana, de la gente que retornó de Babilonia, está escrito en arameo. Digamos, hay una diferencia acá de desde el punto de vista de la redacción, de por lo menos 3-4 siglos, pero traen los versículos y tratan de fundamentar lo que ellos piensan con versículos de entonces. En el caso de Ezra, se refiere a que cuando se reunió el pueblo ese era el momento de Shivat Zion, cuando retornaron los expulsados, los que exiliados, gracias. En Babilonia retornaron a Eretz Israel por orden del rey Ciro, el rey persa. Ezra juntó al pueblo. El pueblo los que se habían quedado en Eretz Israel, habían tenido relaciones con las mujeres samaritanas, que eran las mujeres es decir, el pueblo que quedó en Eretz Israel, no todos eran de la tribu de Judá, había también los babilonios, habían traído, o los asirios, 150 años, habían traído pueblos de otros lados para mezclar las poblaciones y evitar que haya rebeliones. Así surgió el pueblo samaritano de Samaria, de Shomrón. Habían formado familias. Entonces Ezra ordena que expulsen a las mujeres junto con sus hijos. Con sus hijos. Entonces Rabbi Yaakov, el primero, continúa la discusión, le respondió que no se trae testimonio de Ezra, sino de la Torá. Lo que yo dije, Ezra es un libro posterior y la fuente de las mitzvot es la Torá. Y Rabbi Haggai le responde que es de la Torá, de la prédica dudosa de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai interpreta un versículo y ahora vamos a ver por qué es dudoso. Tu hija no des a su hijo y su hija no tomes para tu hijo, porque apartará a tu hijo de mi senda. Ese es un versículo del libro Dvarim, de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 4. Tu hijo de una israelita es considerado tuyo. Es decir, eso continúa diciendo Haggai. Tu hijo de una pagana no es considerado tuyo, es decir, no es considerado
israelita. El pueblo se congrega en torno a Esdra, que viene de Babilonia, es un líder espiritual del pueblo. Esdra convoca para la lectura de la Torá y este pueblo viene. ¿En qué se apartaron del judaísmo? Están en el judaísmo. El planteo de Esdra no es porque se apartaron del judaísmo, sino por este asunto de las mujeres no israelitas. Ahora, vamos al versículo que menciona este Rabbi Haggai, y el versículo dice: no conciertes con ellos matrimonios, es decir, no establecer matrimonios con los no israelitas, tu hija no des a su hijo, y su hijo no tomes para tu hijo, y su hija no tomes para tu hijo, porque apartará a tu hijo de mi senda. Y el cuento, ¿qué es lo que se dice de Yohanan ben Zakkai? Que él dijo, no dice acá que su hijo apartará a tu hijo de mi senda, sino solamente se refiere a ella, a la mujer pagana con el hijo israelita, y no al hombre pagano con la mujer israelita. Entonces, la interpretación es, solamente el problema es cuando la mujer es pagana, no cuando el hombre es pagano. Y ese es uno de los antecedentes. Esta interpretación se la toma como uno de los antecedentes por qué se determinó que la mujer es la que determina. Pero lo que nosotros tenemos que... ¿Por qué yo traigo esta fuente? Porque todavía en el siglo V, ya 300 años después de lo que nosotros vamos a ver más adelante, de la dictaminación en la Mishnah, que la pertenencia al pueblo se transmite vía materna y no vía paterna, todavía en el siglo V hay discusión. Digamos, lo que indica la primera fuente es que lo que determina la pertenencia al pueblo es el padre y no la madre. Y hay discusión sobre eso. Vamos a ver qué es lo que ocurre en varios casos, que no se dice explícitamente en forma de ley, pero conocemos la historia, cuentan cuentos, y vamos a tratar de entender qué es lo que pasaba en base a estos cuentos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en Bereshit, en el capítulo 46, versículo 20, se cuenta que José, el hijo de Jacob, Yosef, tuvo hijos. ¿Y quién le dio los hijos? Es decir, ¿a quién tomó por mujer? A Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. La hija de un sacerdote de culto egipcio. Claramente esta mujer no era israelita. Y tuvo dos hijos, a Menashe y a Efraim. La pregunta es, ¿qué pasó con estos hijos? ¿Se los reconoce como israelitas o no se los conoce como israelitas? Seguro que se los reconoce como israelitas. Eran líderes, eran jefes de tribu o eran los padres de, por lo menos Efraim, de la tribu más importante y más grande de las 12 tribus que se asentaron en la tierra de Israel. La tribu de Efraim era la más grande, fue la que, en 3 capítulos más adelante, en el capítulo 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, en lugar de Yosef, bendice a sus nietos. Y los bendice, y las bendiciones que da a Menashe y Efraim, y que en realidad, no porque sea mi nombre, pero a Efraim lo pone antes que a Menashe, y por eso viene la bendición que los padres dan a sus hijos
en marcos religiosos todos los Shabbatot, o cuando se hace un Bar Mitzvah, Yesimcha Adonai que Efraim Menashe, te bendiga Dios así como bendijo a Efraim y Menashe. Jacob bendice a estos dos nietos bendiciones mucho más positivas y mucho más generosas y buenas que a todos sus hijos, que a todos los hermanos de José. Quiere decir de que no cabe duda que tanto Efraim como Menashe eran considerados miembros del pueblo, y no cabe ninguna duda. Seguimos. De repente, nosotros encontramos en otro midrash, ya un midrash del siglo XIII, Yalkut Shimoni, que dice lo siguiente, que cuenta lo siguiente. Empieza a contar quién era Asenat. Shem, hijo de Hamor, aquí se refiere a la historia de cuando Jacob se asentó en la tierra de Canaán. Cuentan en la Biblia, cuentan que el hijo del príncipe o el hijo del rey de Shem violó a la hija de Jacob, a Dina, y después, para vengarse, los hermanos de Dina, todos los hijos de Jacob, entraron a Shem con una artimaña y los mataron a todos. Shem, hijo de Hamor, capturó a Dina, la hija de Jacob, y se acostó con ella, y ella quedó encinta y parió a Asenat. Y los hijos de Jacob decidieron matarla porque dijeron: en toda la tierra dirán que hay una hija de la prostitución en las tiendas de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Escribió en una placa de oro el nombre sagrado y lo colgó de su cuello y la envió, y todo está previsto ante el sagrado, bendito sea. Akol Tzafui, todo está previsto. Dios previene todo. Y bajó el ángel Mijael y la tomó de la mano y la condujo a Egipto, a la casa de Potifera. Porque Asenat era adecuada, un buen shidduch, un buen emparejamiento, era adecuada para José. Y justo la mujer de Potifera era estéril y la crió como a una hija. Y José la tomó como mujer. ¿Qué viene a ser esta historia? ¿Ah? ¿No eran hermanos José y Dina? Sí, pero una sobrina. Es decir, resulta, sí, pero aquí están hablando no de Dina, sino de Asenat, la hija de la violación de Dina. ¿Qué viene a hacer este midrash? Legalizó la judaidad de... Aquí hay un problema. El midrash tiene un problema. Más adelante vamos a ver. La Mishnah dictaminó que la transmisión del judaísmo es a través de la madre. Y de repente ve que aquí hay algo que no pega. Entonces tiene que ordenarlo, tiene que solucionar esta contradicción. Entonces viene y cuenta este cuento. Ya es en el siglo XIII, ya son por lo menos 10 siglos después de lo que se estableció en la Mishnah, que es vía materna. 10 siglos después del cambio de la Mishnah, de repente tienen que solucionar una circunstancia incómoda, que hay algo, una contradicción entre las historias que están contadas en el Pentateuco y los dictámenes de lo que es la Mishnah y de lo que es la ley ya en el siglo XIII. Eso ya era ley, que el judaísmo, la pertenencia al pueblo, es vía materna, es matrilineal y no patrilineal. Pero esto no es todo. El mismo Midrash, también Yalkut Shimoni, en otro lugar, cuenta otra cosa más. Hay mujeres piadosas
que se convirtieron. Ya aquí habla de conversión. En el Humash, en el Pentateuco, en la Biblia, no existe el concepto de conversión. ¿Ok? No se convirtió. Ella siguió detrás, le dijo, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, y listo. Y siguió. No es conversión. Después vinieron a decir, ella se convirtió, y aquí la tenemos. Hay mujeres conversas. Hagar, que era una de las mujeres de Abraham. Asenat, de repente aparece. ¿Y quién más aparece acá? Zipora. ¿Quién era Zipora? La mujer de Moisés. De repente se dan cuenta que hay otro problema. Zipora era midianita. Inclusive dicen que era de piel un tanto oscura. Hija del sacerdote de Midian, de Yitro, pero la hermana de Moisés le dice, ¿qué trajiste esta negra, esta Cushit? Entonces también acá, y nadie pone en duda que los hijos de Moisés son israelitas, ¿ok? Que Gershom y Eliezer son israelitas. Y sigue, y Shifra, Pua, que eran las mujeres, las parteras en Egipto, que ayudaban, parece que no eran israelitas, pero ayudaban a parir o a dar a luz a los chicos israelitas, y la hija del faraón, que salvó a Moisés, y Rahab, la señora de Jericó, que dicen que era prostituta en Jericó y que ayudó en Jericó, y que ayudó a los espías que vinieron a conocer qué pasaba en la tierra de Canaán, y Ruth, y Yael, una mujer de Yael Eshet Heber Keini, del clan de Keini, que mató a Sisra en la época de Dvorá, en la época de los jueces. De nuevo, aquí ya hay otra historia, distinta a la anterior. Ya Asenat no es la hija de la nieta de Jacob, no es la hija de Diná, sino se convirtió. De nuevo, un intento de planchar las arrugas. Aquí hay otro caso, y es el caso también de una violación. La violación de una mujer israelita por un egipcio en Egipto, y cuando salen de la tierra de Israel, la mujer junto con su hijo van con todo el pueblo. Y les leo, y ocurrió que el hijo de una mujer israelita y de padre egipcio se peleó en el campamento de un hombre de Israel. No quiero entrar en los detalles de entender exactamente qué fue lo que ocurrió, porque va a llevar demasiado tiempo y quiero dedicar el tiempo a nuestro tema. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre blasfemando, por lo cual lo trajeron a presencia de Moisés. Pronunció el nombre de Dios, porque había un conflicto sobre su posibilidad de tener una heredad en la tribu de Dan. ¿Ok? La mujer era de la tribu de Dan, y ahora vamos a ver. Y el nombre de la madre era Shlomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo apresaron mientras indagaban el juicio del Eterno. Es decir, lo llevaron a lo de Moisés y era el juicio de Dios. Dios es el que hacía el juicio por intermedio de Moisés. Y dijo el Eterno a Moisés: saca del campamento al blasfemo, y que todos cuantos lo oyeron maldecir pongan sus manos sobre su cabeza, y que muera lapidado por toda la congregación. Eso es lo que cuenta en el libro de Levítico. ¿Ok? Y Al-Qud Shimoni, de nuevo, el Midrash del siglo XIII, se refiere al hijo del egipcio que vino a armar su carpa. Él quería armar su carpa en el campamento de Dan, con la tribu de Dan. El pueblo de Israel estaba dividido en campamentos de acuerdo a las tribus. Le preguntaron quién era que armaba su carpa con la tribu de Dan, y respondió que él era hijo de una hija de Dan. Y le respondieron que los campamentos son de acuerdo al padre, no a la madre. Y fue juzgado
por Moisés, y salió culpable y maldijo a Dios, y eso fue después lo que cuenta la Torá, y es hijo de un egipcio. Y a pesar de que no había bastardos en aquella época, él era bastardo. Y el hecho que estaba con los hijos de Israel indica que se convirtió. No existía conversión, pero aquí tienen que solucionar una contradicción. Si es de acuerdo a la madre, entonces él tendría que tener derecho a estar en el campamento de Dan, sin problema, pero él era hijo del egipcio. Esto indica claramente que en la época bíblica la relación, la pertenencia al pueblo era por vía paterna, y más adelante vamos a ver una demostración más. En la Mishnah cambia por primera vez, aparece acá en la Mishnah, cuando la pertenencia al pueblo se transmite por vía materna. Y leo: cuando hay consagración de matrimonio y no hay transgresión, el nacido va tras el padre. Ahora vamos a ver qué es la transgresión. ¿En qué casos? En el caso de una mujer, la relación de una mujer con un Cohen, de un Leví o Israel que se casaron, una mujer Cohen, Leví o Israel que se casaron con Cohen, Leví, Israel. Es decir, un casamiento, una unión, no casamiento, no se habla de casamiento, pero una unión que es legítima, que es de acuerdo a la ley. Una mujer de Cohen con un Cohen, una mujer de Leví con Leví y de Israel con Israel. Cuando hay consagración de matrimonio y hay transgresión, y ahora vamos a ver qué es transgresión, el nacido va tras el defectuoso. ¿En qué casos? De una viuda con el sumo sacerdote, una divorciada y la que pasó Jalitzá, no quiero entrar en explicar qué es Jalitzá, con un Cohen, con un sacerdote, es decir, una divorciada no puede unirse con un Cohen, el Cohen no puede tomar una divorciada, eso se mantiene hasta el día de hoy. Una bastarda y netiná, el concepto es residente no israelita dentro del pueblo de Israel, con un israelita. Una mujer israelita con un bastardo o natín. Toda mujer que no está casada con el hombre que la fecundó, pero que está casada con otro, el nacido es bastardo. ¿Entienden? Es decir, cuando una mujer casada con alguien tiene un hijo con alguien que no es su marido, el hijo es bastardo, mamzer, y no puede, ni él ni su descendencia durante 3 generaciones, no puede casarse con alguien del pueblo de Israel. Y el que fecunda a una mujer en relación de incesto de acuerdo a la Torá. Y toda mujer que no está casada con el que la fecunda ni con ningún otro, el nacido es como ella. Es decir, aquel que no está casada, pero es soltera, y viene alguien, tiene relaciones, la fecunda y tiene un hijo, no hay problema salvo de mujer sierva o de mujer no israelita. Es decir, aquí volvemos para atrás. Entonces, ¿qué es en el caso que sí hay transgresión? ¿Qué es la transgresión? De un israelita con una mujer sierva o con una mujer no israelita. Aquí hay transgresión. Y el hijo va detrás del defectuoso. ¿Quién es el defectuoso? El no israelita. Es decir, el hijo es considerado no israelita. Este es el primer cambio, la primera vez en que aparece un cambio en la definición de quién es judío. Bueno, ya en la Mishnah ya se puede hablar de quién es judío, no solamente israelita. Este es el planteo en una manera muy esquemática que en la época bíblica la tradición era que la pertenencia al pueblo se transmite por vía paterna, patrilineal, y que en la Mishnah, y ahora podemos establecer algunas teorías, por qué se
transmitió o se transfirió este derecho a la madre, no al padre, sino a la madre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál puede ser la razón? Es lo que generalmente se dice, por las violaciones, porque lo único seguro es la madre, es generalmente lo que se dice. El planteo, yo tengo acá, puedo dar 2 o 3 explicaciones, 2 explicaciones. Primero, el asunto de lo único seguro, eso es quizás lo más corriente y lo más aceptado, inclusive en literatura más o menos científica o literatura académica, cuando en realidad la pregunta que yo hago es, más de Mechané, ¿qué problema hay de seguro o no seguro? Si el padre es israelita y dice, este chico es hijo mío, esta chica es hija mía, ¿qué hay que buscar seguridad? ¿Seguridad de qué? ¿Genética? ¿Biológica? ¿Qué seguridad? Digamos, ok, viene una pareja, el padre dice, este chico es hijo mío, yo soy judío, mi hijo es judío. ¿Qué más se necesita? ¿Para qué hay que buscar esa seguridad de saber? Además, la seguridad está si es que alguien estuvo al lado de la mujer cuando dio a luz. Si no, ¿qué cuento es este? Yo tengo una explicación que se basa en algo que leí, que estudié, y es lo siguiente. En los pueblos de entonces, pero en realidad hasta el día de hoy, hay una actitud de un pueblo conquistador cuando quiere conquistar a otro pueblo. ¿Y cuál es esa actitud? Violar a las mujeres. Hasta el día de hoy. Lo conocemos en Europa, en los Balcanes, hoy en día con los musulmanes, en África, en Asia. Y no solamente. La manera de determinar, bueno, ahora yo soy el que gobierna y los hijos van a ser míos y yo violo a las mujeres. Inclusive en los Balcanes, en el conflicto, a las mujeres embarazadas las ponían en campamentos cerrados para que no puedan abortar. Esa es la forma tradicional, digamos, de comportamiento de un conquistador. Entonces, el conquistador determina de quién son los hijos, del hombre, del conquistador. Cuando un pueblo se convierte en conquistado, ¿qué interés tiene? De decir que es de la madre, para tener legalmente, si puede, la pertenencia o de poseer a esos hijos, de poder decir legalmente esos hijos son míos. Entonces busca que la pertenencia al pueblo se transmite por la madre. Aquí hay una diferencia de legislación de conquistador a conquistado. ¿Qué fue lo que pasó el pueblo de Israel con la destrucción del segundo templo, la conquista por los romanos? Y coincidentemente, y esta idea a mí me surgió después de leer trabajos que dicen que de acuerdo al derecho romano, la pertenencia o recibir la ciudadanía romana se transmite por el padre. En el derecho romano, la ciudadanía se transmite por el padre. Entonces, si la ciudadanía romana se transmite por el padre, los judíos dijeron, la pertenencia al pueblo de Israel se transmite por la madre. Es una teoría mía, no la puedo demostrar más de lo que dije, pero me parece que tiene es razonable. No hay una respuesta clara. El otro día, conversando por Facebook, escribí un comentario así en una discusión que mantuve con otra gente, y aquí estuvo la profesora Rachel Elior, ¿sí? Sí.
no, acá por Montevideo. No sé si ustedes la conocen. Es una profesora brillante. Es una erudita de muchas épocas, especialmente de la época de la literatura a partir del Segundo Templo, después de la destrucción del Templo, más adelante, hasta los siglos XVII, XVIII, XIX. Es muy, muy, muy erudita. Y ella agregó, además de lo que yo escribí, ella agregó, este cambio era también parte de la discusión que había entre los rabinos y los sacerdotes, porque en el siglo I antes de la era cristiana, siglo I de la era cristiana, siglo II de la era cristiana, había una lucha interna sobre el poder, quién va a tener el poder y quién va a dirigir al pueblo, si los rabinos o los sacerdotes. Y los rabinos quisieron modificar la tradición, así como ayer mencioné que modificaron el calendario, que los sacerdotes no querían modificarlo, en contra de lo que acostumbraban los Kohanim, los Chazal, Jajameinus de Jerónimo que es la tradición rabínica, lo modificaron también en esto, también en la transmisión de la pertenencia al pueblo, y la modificaron de la patrilinealidad a la matrilinealidad. Y es un hecho que la Kehuná, el ser Cohen, el ser sacerdote hasta el día de hoy, ¿cómo se transmite? ¿Hay un Cohen acá? Paterno. Exacto. Es paterno. Y Leví también. Digamos, los de la tribu de Leví, los sacerdotes y los levitas, se transmite por vía paterna hasta el día de hoy. Eso no lo pudieron modificar porque eso lo determinaban los Kohanim. Lo otro sí pudieron determinar. Ahora vamos a ver la tradición de diversas comunidades. Los caraítas son un grupo que se desarrolló del judaísmo a partir del siglo VIII en adelante, que se opusieron a aceptar, por razones políticas que no vienen al caso, se opusieron a aceptar la ley talmúdica y se aferraron solamente a la ley bíblica. En una época, durante muchos siglos, los caraítas quizás eran más que los rabínicos. Hoy en día son muy pocos. Hay un poco en Israel y hay un poco en Crimea. La tradición de los caraítas es que el judaísmo se transmite por vía paterna. Los judíos de Etiopía, que sus tradiciones culturales religiosas son de la época bíblica, anterior a la Mishnah, se supone que las raíces de la halajá, no es tanto halajá, tampoco ellos lo veían como halajá, pero digamos los preceptos y las tradiciones de los judíos de Etiopía se refieren a la época bíblica. También para ellos conservaron la tradición que la pertenencia al judaísmo es por vía paterna. Les favorecen que también sea por vía materna, pero lo que determina es por vía paterna. ¿Por qué cuento todo esto? El planteo que yo quiero hacer es respecto al presente. Es muy interesante lo que pasó entonces, y la verdad que no solo que no puedo, sino que tampoco quiero discutir si en la Mishnah tenían razón o no tenían razón. Ellos consideraron que era necesario para su realidad, para la realidad que ellos se enfrentaban, modificar de vía paterna a vía materna, y si el pueblo lo siguió,
¿Quién soy yo para decir que estaban en su derecho? Pero por supuesto que esa fue su decisión y no la critico. El asunto es qué es lo que pasa hoy en día. En la realidad en la que vivimos hoy en día, ¿qué es lo que se necesita, qué es lo relevante? A mi modo de ver, la ley de vientre o la ley, la pertenencia al pueblo por línea matrilineal es muy problemática y no determina y no define de una manera adecuada la realidad en la cual las necesidades del pueblo judío en la realidad en la que vivimos. Yo personalmente, y seguramente ustedes también deben conocer casos así, pero prefiero referirme a un caso en mi familia, de una prima de mi madre, que en 1960-62, en Argentina, se casó con un hombre no judío, socialista, no era cristiano, no judío, socialista, y era, tanto mi prima como el marido eran uno de mis primos favoritos, y yo era uno de los primos favoritos de ellos, y las relaciones bárbaras. Ellos criaron a sus hijos como no judíos. Más aún, cuando yo le contaba a ella a veces los temas de identidad judía o de la educación judía que siempre me resultaron interesantes e importantes, ella me decía, ¿qué importancia tiene todo esto de educación judía? Mejor que no haya educación judía, tiene que acabarse eso. Y sus hijos, de hecho, son no judíos, a pesar de haber nacido de madre judía. Por otro lado, conocí y conozco, inclusive entonces tenía compañeros, compañeras, o en un movimiento juvenil, o en un colegio judío, o ya como maestros, como colegas maestros, que eran hijos de madre no judía, que no quiso convertirse, y padre judío. Y ellos fueron educados como judíos. Y eran judíos en todo. Pertenecían, activaban el movimiento, eran morim. No es condición o no es una de las maneras de verificar si se es judío o no, pero también hicieron alía. Entonces yo pongo a los hijos de mi prima frente a estas personas, y esto lo tenemos hoy en día, no sé si en los colegios acá, yo sé que en uno de los colegios en México, que lamentablemente ahora se cerró, aceptaba hijos de casamientos en los cuales la madre era no judía y el padre judío, los aceptaba y se educaban como judíos. Pero en movimientos juveniles, salvo el movimiento Bnei Akiva, del Mizrahi, de los religiosos, que no estoy seguro si es que preguntaban o no preguntaban, pero probablemente sí preguntaban, pero todo el resto de los movimientos, el movimiento sionista, nunca se preguntó si el que se incorpora es hijo de madre judía o no. Nunca. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las necesidades nuestras hoy en día? Pero fundamentalmente, ¿cuáles son los criterios para determinar si alguien es judío? ¿Cuál es el factor determinante? ¿El nacimiento? ¿La educación? ¿La identificación personal? A mi modo de ver, y de acuerdo a estas demostraciones que yo traigo, lo que determina es la educación. Y por supuesto, si es que la persona quiere identificarse como judío. Es decir, como en el caso de los hijos de mi prima, ellos son hijos de judías, supuestamente de acuerdo a la... No supuestamente, de acuerdo a la halajá ortodoxa, ellos son judíos. Si uno va a decirles a ellos que son judíos, lo van a ver como loco a uno. ¿De dónde? Por lo tanto, lo que determina, y esto es lo que define,
la pertenencia al pueblo judío lo que determina es, a mi modo de ver, por un lado la educación, cómo estas personas se educan, y segundo, qué es lo que ellos quieren. En la diáspora nosotros tenemos, de acuerdo a una investigación que hizo el Instituto Pew en Estados Unidos sobre identidad judía, y el que se interesa en estas cosas les sugiero que busque en Internet esta investigación. El tema de casamientos exogámicos, un judío y un no judío, hay ya 58% de casamientos en los cuales por lo menos uno de los dos es judío. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre con sus hijos? 2/3 de ellos, 2/3 de estos casamientos van a educar a sus hijos como judíos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Además, lo que determina es a qué escuelas, es decir, cómo estas familias educan a sus hijos como judíos, los envían a escuelas judías, se integran en marcos sociales judíos, y de esa manera sus hijos se crían como judíos. ¿Y qué ocurre en Israel? La ley del retorno, que es una de las primeras leyes, es la ley del retorno que determina que todo judío que llega a Israel recibe la ciudadanía judía, es la ley fundamental que convierte al Estado de Israel en un Estado sionista. Es lo que siempre los árabes, en toda posibilidad de negociación, todavía ya en las negociaciones que hubo en alguna época o que no hubo, pero que se hablaba con Egipto, decía nosotros, Nasser, nosotros vamos a hacer la paz con ustedes, pero primero tienen que cancelar la ley del retorno. Y felizmente el Estado de Israel siguió manteniendo su ideología sionista y no canceló la ley del retorno. Sí. La pregunta ¿es una ley secular? Es una ley civil. Es ley. No hay otra, es decir, no es halajá. Es ley civil, es una ley votada por la Knesset. ¿Y hasta el 70 cómo era? Antes del 70. No, eso fue en el 52 se legisló. Ahora vas a ver lo del 70. ¿Por qué puse 70? En el 70 se determinó que, porque se decía todo judío, ¿y cuál es el problema? Entonces, ¿quién es judío? En el 70 empezaron a haber presiones políticas. Ya en el 58 empezó el Partido Religioso Nacional a exigir que judío sea hijo de madre judía o que se haya convertido. Y querían poner que se haya convertido de acuerdo a la halajá, y eso no se aceptó. Ben Gurión aceptó modificar eso, a pesar que el ministro del Interior de Mapam, del Partido Socialista Sionista, amenazó que si cambiaban la ley él renunciaba. La ley cambió y sorprendentemente él renunció. En 1970 se estableció ya firmemente que, además de que es el converso es decir, el hijo de madre judía o converso, también se aceptó y se determinó que aquel que por lo menos tiene un abuelo judío tiene derecho a la ley del retorno. No es reconocido por la halajá, no es reconocido por el rabinato, y ahora vamos a ver. En cierto modo se determinó que si las leyes de Nuremberg determinaban que judío para ser exterminado se define como uno que de los 4 abuelos tiene uno judío, entonces lo mismo así se iba a definir también para poder acogerse y recibir la ciudadanía israelí. Esta definición de la ley del retorno, en el presente me refiero a los últimos 20 años o 30 años, permitió algo que antes era muy pequeño,
la cantidad de judíos por vía paterna que se acojaban a la ley del retorno, permitió que la inmigración de judíos de la ex Unión Soviética ingresen a Israel cientos de miles de judíos por vía paterna. Algo interesante que en la Unión Soviética la pertenencia nacional es por vía paterna y no por vía materna. Entonces, judíos que en Rusia eran considerados judíos, al llegar a Israel y recibir la ciudadanía, pero a otros efectos, eran considerados no judíos. Y venían, y el rabinato y el Estado de Israel colaboró con eso, empezó a invitarlos que se conviertan. Se hizo un instituto de estudios judaicos, que empezaron a desarrollar programas de conversión. Su sueño era de hacerlo en forma masiva. La realidad fue un fracaso total. Invirtieron cientos de millones de shkalim y muy pocos miles, cuando el número de estos judíos por vía paterna, que en gran medida son considerados carentes de religión, se habla de más de 300.000. En el momento de la Aliyá, calculen, desde entonces hubo hijos y relaciones familiares, es mucho más que eso. ¿Y por qué no se convirtieron? Fundamentalmente porque ellos, y yo me encuentro muy seguido, entre otras cosas, también con parejas que vienen a pedirme que yo celebre su casamiento, y también mis colegas. Ellos dicen, me están ofendiendo, me están diciendo que yo no soy judío. A mí, en Rusia me decían Yid, y yo hice aliyá y decidí hacer aliyá en base a que soy judío. Acá vienen a decirme que yo no soy judío y yo tengo que pasar una ceremonia, aunque sea una ceremonia menor. Menos que menos voy a pasar una ceremonia en la cual me obligan a decir cosas en las cuales yo no creo. Es mentir a los que me piden que me convierta, y es mentirme a mí mismo. Hay algunos que lo hacen, dicen, bueno, seamos prácticos, pero la amplia, absoluta mayoría no lo hizo. Y eso frente a decenas de miles de varones que se circuncidaron en los primeros años que llegaron. En Israel se desarrollaron técnicas urológicas bastante buenas, que empezaron a difundirse, gente que adquirió gran experiencia en circuncidar a mayores, a gente adulta. Fueron enviados en proyectos de las Naciones Unidas a África para proyectos, ellos mismos circuncidar a africanos y enseñar a cirujanos africanos cómo hacerlo, en un proyecto de prevención del SIDA. En realidad, se habla en Israel, hay gente que habla en Israel de la conversión social. Es decir, no se hace una conversión formal, ritual, sino se vive en la sociedad. Seguramente todos ustedes habrán estado por lo menos una vez en Israel. El ámbito público israelí es judío, el calendario de acuerdo al que se vive es judío, las festividades, y la gente se va incorporando y va formando parte sin que nadie venga a preguntar, ¿tu madre es o no es? Se incorporan, esa es digamos, lo que llaman la conversión social. Una de las cosas es el compromiso con la sociedad, y el servicio militar es uno de los elementos de demostrar este compromiso con la sociedad. El tema que surge acá es el tema de los derechos que tienen estas personas, especialmente, o no especialmente, exclusivamente, en una situación que ayer mencioné,
en la cual no hay registro civil. Entonces, las personas que quieren casarse en Israel deben ir a la iglesia a la cual pertenecen. Los musulmanes al tribunal Shar'i, los cristianos a los curas, a las iglesias, y los judíos al rabinato. Pero ellos no son considerados por el rabinato como judíos. Entonces no pueden casarse en Israel. Se está hablando de cerca de 500.000 de ciudadanos israelíes, porque este caso, es la gran mayoría, provienen de acá, de este sector de inmigrantes rusoparlantes. Pero hay muchísimos también de otros lados, también que vienen de América Latina, de Estados Unidos, de Europa. Aquí está el problema de los derechos de ellos, que si quieren casarse tienen que ir, si quieren registrarse como casados y no solamente como Yeduim Betzibur, es decir, unión de hecho, que también eso existe en Israel, que da todos los derechos a una pareja en unión de hecho, si demuestran que existe esa unión. Pero la mayor parte de las parejas sí quieren presentar un documento de registro civil, entonces tienen que viajar al exterior, a Chipre, a Praga, algunos viajan a Estados Unidos, otros a América Latina, se casan y vuelven, muestran el documento y son anotados como casados. Yo antes mencioné una investigación de los judíos en Estados Unidos. Hace un año se realizó una investigación de inmigrantes de Olim de la ex Unión Soviética, identidad judía de ellos. Y traje acá dos ejemplos, o un poquito más de ejemplos, la página siguiente también, que verifican en qué medida la descendencia de la madre judía o del padre judío influyen o hay alguna diferencia en la identidad judía de las personas. ¿Vive dentro de Israel? Sí. Esto es Israel. Esta investigación es en Israel. Es interesante esta investigación, para mí es especialmente interesante porque en varias discusiones en las que yo participé y gente presentaba investigaciones, yo les decía, ¿alguna vez se les ocurrió a ustedes hacer una investigación de tomar a un niño hijo de madre judía y un niño hijo de padre judío solamente? Y después de un tiempo, comparar su identidad judía. ¿Alguna vez lo hicieron? Y esas personas en las cuales estaba en discusión y que probablemente podían hacer investigaciones, ahí se callaban porque eso no lo hacían. Y felizmente esta investigación sí hizo eso. Fue una investigación realizada por el Ministerio de Absorción con el apoyo de Zohar. Zohar es la organización de rabinos un poquitito más adecuados o bastante más adecuados a la sociedad occidental, pero absolutamente ortodoxos, que pertenecen al rabinato. Digamos, ellos no se van a poner un traje negro y un sombrero negro, ellos se visten más o menos como yo, con una kipá tejida, pero son absolutamente ortodoxos y cumplen estrictamente la halajá como todos los ortodoxos. Digamos, esta investigación, justo resultó que esta investigación se presentó por primera vez en la Knesset, en una sesión de una comisión que también yo estaba ahí, porque se discutía un tema de identidad judía, justamente el tema de identidad judía y las conversiones de los judíos, de los Olim de la ex Unión Soviética. Y esta investigación, pocos datos. ¿En qué medida se siente israelí? El judío por la madre y judío por el padre. Las diferencias que ven acá, en alguna medida, en gran medida, o solo israelí, las diferencias son mínimas. Si se habla estadísticamente, hay, digamos, todos se sienten
El judío por el padre se siente judío en alguna medida un 22%, por la madre un 15%, en gran medida un poco más, solo israelí un poquito más. Pero las diferencias son mínimas. ¿Cómo se define usted por religión? Aquí hay una diferencia más grande. Judío por el padre son ateos, pero es también por un sector. Y quiero hacer un pequeñito un paréntesis que no viene al caso, pero es interesante saberlo. En la investigación de Pew en Estados Unidos, el 25% de los judíos se definieron a sí mismos judíos carentes de religión. Son judíos por cultura, son judíos por etnia, en cierto modo judíos por pertenencia a una nación judía, sin religión. Eso es algo... ¿Cómo? Un 25%. ¿Qué año? Lo que dije antes, en el 2007, 2009. ¿Se consideran sionistas? ¿Cómo? ¿Se consideran sionistas? Jutzamaise. El asunto de sionista es otro asunto. No necesariamente hay que ver sionista. No, ese es otro asunto de política judía. Pero, digamos, consideran a Israel como un lugar importante para el pueblo judío desde el punto de vista cultural nacional. Eso sí. No sé si son sionistas, pero son... en Estados Unidos, sí. Pero volvamos a esto. Aquí nosotros... Miren, aquí casi no hay diferencia. Judío laico, digamos no ateo, de un 68% a un 62%, es mínimo. Judío tradicional, casi 12%. Digamos, el hecho de ser hijo de padre y no de madre no judía casi no modifica en la identidad. Y sí, esta es la investigación que se hizo en Israel. Ok, eso no se sabe qué es lo que pasa en otro lado, no se hizo investigación, pero estamos hablando de Israel. Una diferencia en la actitud hacia el Brit Milá, no quise extenderme, pero más o menos la diferencia es entre un 3 y un 13%. Es decir, que no hay gran diferencia en la actitud hacia la circuncisión. Es decir, hay bastante consenso de sí mantener esta tradición. La importancia en que hijos y nietos sean judíos, hijos descendientes de madre 76, descendientes de padre 64. Que no tiene importancia de 7 a 14. Las diferencias es un 7%, en el caso de arriba un 12%, es pequeña, en un marco estadístico es pequeña, especialmente si uno considera que el índice de error, el índice de error puede ser un 3-4%, eso reduce las diferencias. Aquí es interesante. La actitud hacia casamientos exogámicos es mucho más grande, es mucho más positiva acá que acá, pero de todos modos, miren, aquí hay un 17% que se oponen, dentro de los que son hijos de madre no judía. Y el asunto de la indiferencia está bastante equivalente, y los que prefieren casamiento endogámico, aquí se me movieron los números de las columnas, el 36% de los hijos de madre judía, el 24%, de todos modos, un 24% están a favor de los casamientos endogámicos. Una lectura macro del cuadro dice que aquellos hijos que serían alágicos, de madre judía, tienen la tendencia a ser más tradicionalistas que los hijos que no son alágicos. Me parece que es una tendencia que así a primera vista en el cuadro salta bastante claro, ¿no? Sí, es cierto, pero es una tendencia mínima. La diferencia, aquí estamos hablando de un 10 a de un 5 a un 15%. Es decir, esta diferencia no justifica
el calificar a todos ellos, a todos los que son hijos por vía paterna, patrilineales, no se justifica calificarlos como no judíos, porque se demuestra que no lo son, se preocupan por la continuidad judía, casi igual que los hijos de madre judía. ¿Por qué esa diferencia? Si la diferencia es porque genéticamente el hecho que estuvieron, como dicen algunos místicos, que a mí me causa gracia, perdonen este comentario personal, que dicen que por el hecho de que los chicos estuvieron 9 meses dentro del vientre de una madre judía, recibieron el calor, la espiritualidad, los genes o lo que sea, y entonces por eso tienen un espíritu judío y los que no. Puede ser de que en las familias en las cuales ambos son judíos o la madre es judía, puede ser de que provienen de marcos un poco más tradicionales, pero no sé. Habría que hilar más fino, tampoco pude escarbar demasiado en esta investigación, pero yo creo que estos son conceptos muy importantes que requieren el análisis y considerar este tema. Cuando se presentó esta investigación en esta comisión, no pude contenerme, y el investigador principal, que es el investigador del Ministerio de Absorción, es religioso, usa kipá, él presentó esto, y él dijo lo que yo dije, la diferencia es mínima. En cierto modo, lo que yo digo es en base a lo que él, investigador de estadística, dijo. Entonces, a continuación, yo dije en la comisión, Javerim, ya hace 3 y 4 años que yo vengo diciendo esto en esta comisión. Esta investigación demuestra que lo que dijimos es cierto. Entonces, alguien, un representante del partido Shas, del partido ultraortodoxo sefaradí, dice, ¿pero qué querés? ¿Que cambiemos la halajá? Es decir, y lo escuché de varias personas, de varios rabinos con los cuales estuve discutiendo, estuve hablando sobre el tema y planteando las razones, y no dicen no hay otra razón, sino la halajá no se puede cambiar. ¿Cómo vas a cambiar la halajá? Y la respuesta es sí. La necesidad del pueblo judío hoy en día para enfrentar la realidad en la cual, con todo lo que hacemos, y yo les digo, yo personalmente, siempre lo dije, participé y me dediqué y me sigo dedicando a educación, y cuando tengo conversaciones con jóvenes y con adultos, yo siempre digo, yo prefiero que los judíos se casen con judíos. Y se hacen programas y todo lo que ustedes quieran. Y esos son los resultados, que hay casamientos exogámicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El planteo mío es que se debe poner fin a la discriminación de los varones judíos como transmisores del judaísmo a sus descendientes. Esta es una discriminación. ¿Por qué mi mujer va a tener más fuerza que yo de transmitir el judaísmo a nuestros hijos? Y la necesidad hoy en día del pueblo judío, así como probablemente la necesidad en el siglo II de la era cristiana era transferir a la matrilinealidad, la necesidad hoy es que sea por vía materna y por vía paterna. La única investigación que se hizo en Uruguay hace ya como 10 años sobre este tema lo planteaba de una óptica diferente. Es decir, la identidad es un componente bidireccional. Yo quiero ser y me tienen que aceptar. Entonces, ¿cómo es que aceptaba la comunidad? ¿A quién aceptaba más? Si a los de padre judío o a los de madre judía. Y resultó que era lo de padre. ¿Por qué? Porque el apellido. Es decir, cuando yo voy a ingresar a un ámbito judío, soy fulano de tal. Cuando ese tal no es un apellido claramente judío, me preguntan el segundo apellido. Con lo cual me están generando una diferencia.
Porque a mí me preguntaba el segundo y yo le preguntaba sobre el primero, para dejarme entrar. Entonces se vio que se sentían discriminados. Entonces gran parte de los hijos de matrimonios exogámicos de madre judía decidían alejarse porque se sentían que eran diferentes, porque su apellido no coincidía con el común, o sea, no era lo esperado por el resto, ¿no? O sea que es desde el otro ángulo lo que está hecho esa investigación, porque ahí lo que te habla es qué resultado tengo yo, qué es lo que yo quiero hacer. Ahora el otro es qué es lo que los demás quieren hacer conmigo. Digamos, esta discriminación o esta selección aparece cuando, en casos límites, en caso de casamiento, por ejemplo, en caso de entierro, ahí sí se verifica, en los casos, en caso de incorporarse a una escuela judía, se verifica, los que quieren controlar eso se fijan en el nombre de la madre, si la madre es judía o no. Digamos, los que quieren hacer ese filtro saben muy bien cómo hacerlo, y se hace ese filtro. En muchos marcos que yo conozco, hoy en día no hay escuela en México que acepte un hijo de madre judía, de madre no judía, aunque el padre sea judío, y verifican, aunque venga con el apellido Azar o Rabinovich, verifican, y si el apellido de la madre o la madre es no judía y no se convirtió de acuerdo a lo que ellos creen que debe ser, no lo aceptan en el colegio judío. El único colegio que lo aceptaba era la Naya Yiddish Shule, y fue cerrado hace 5 o 6 años, y ahí se acabó. Digo, mi posición es distinta, pero el aporte que podría pensar, yo tampoco tengo una teoría por la cual pasó de patriarcal a matriarcal la sociedad, pero sí puedo tener una reflexión en que en el nacimiento no depende de la persona, y la identidad sí puede ser por medio de la educación. Si pasó a la matriarcal, probablemente porque vieron que los valores que le podía transmitir al judaísmo serían más dedicada a la mujer que el hombre, o con más posibilidad de poder hacer la educación, que creo que la educación justamente es el elemento más importante que el nacimiento, pero la mujer justamente es la que lleva a cabo la educación de los hijos, por lo menos en la realidad es así. Y quizá por ese lado es que puede haber pasado y haberse invertido, digamos, los dos orígenes, ¿no? Permíteme referir a eso. Una de las razones que se esgrimió al cambio del hombre a la mujer es lo que vos decís, que la mujer es la que se encarga de la educación de los hijos. Por lo tanto, tenían miedo que una mujer pagana iba a educar a los hijos en el paganismo, porque el hombre se iba a casar, iba a trabajar, no sé, y la que se quedaba en la casa era la mujer. Esa es otra de las razones que se esgrimió en la época de la Mishnah, y yo no vengo a juzgar si tenían razón o no. El asunto es, ¿hoy en día es así? Yo creo que no. Yo creo que hoy en día, en la manera como nosotros vivimos, la educación de los hijos está en manos de la mujer y del hombre. ¿Qué tan complicada es la conversión en Israel? Digo, ¿cómo es de complicada la conversión? Depende de la época y depende del tribunal rabínico. Hubo algunos casos hace unos años que causaron un escándalo muy grande. El Consejo Superior del Rabinato canceló conversiones que hicieron tribunales rabínicos religiosos nacionales, dirigidos por el rabino Druckmann, por ejemplo, que empezaron a verificar y dijeron, no, estas conversiones no sirven, entre otras cosas, ¿por qué? Porque los conversos no continuaron comportándose de acuerdo a la halajá como ellos quieren.
no continuaron manteniendo una vida religiosa y no enviaron a sus hijos a escuelas religiosas. Y las mujeres no se vestían al estilo ultraortodoxo, con polleras largas, mangas largas, etc. Eso causó serios problemas, un serio conflicto entre Haredim, entre ultraortodoxos y religiosos nacionales, religiosos modernos, ortodoxos modernos. Hoy en día está en la lucha. No sé si ustedes vieron las noticias, en algún noticiero, también en castellano se mencionan, en Iton Gadol o en de Aurora se mencionan también estos casos, yo los recibo y también los veo, en los cuales se trata de dar el mismo estatus a tribunales ortodoxos nacionales sionistas que a tribunales Haredim. Los tribunales Haredim generalmente exigen que la familia que ellos convierten se convierta en una familia Haredit. Y eso es muy problemático. Los ortodoxos nacionales que hacían conversiones tradicionalmente, ellos decían, y también los conservadores que hacen conversiones, los religiosos conservadores, ellos decían, ok, la persona que se convierte hace su profesión de fe, no en estos conceptos, pero hace su profesión de fe de que ellos van a cumplir las mitzvot. Si después las cumplen o no las cumplen, es cuenta entre ellos y Dios. Nosotros no tenemos que meternos. En una manera un poquito dura, ellos no hacen inquisición. Los Haredim hacen un tipo de inquisición, a ver si realmente. Y si no lo cumplen, cancelan el giur. El giur más cómodo, la conversión más cómoda para ortodoxa es dentro del ejército. No porque hacen concesiones a lo que se estudia o a lo que se dice, después cada uno hace lo que quiere, sino también porque está el marco, un marco más de mayor contención, que ayudan a los chicos, son de 18, 20 años, les ayudan, les permiten tener ese marco para estudiar y para poder pasar el tribunal. Bueno, ya se habló antes de los apellidos, y los apellidos hay de los más diversos, como que puede ser de repente, incluso muchos nazis tuvieron apellidos que eran comunes también a los judíos, Klein, Weiss, o incluso entre los sefaradíes hay Buen Cristiano, Santo Domingo. Y bueno, el segundo embajador de Israel en el Vaticano fue Aarón López, que fue tan judío como el mejor. Así que yo creo que no sé en base a qué se puede definir por el apellido, porque los apellidos son adoptados, no nacieron con la humanidad. Es cierto, no, por eso, es decir, lo que dijo David de los apellidos, es decir, tiene sus limitaciones. Yo creo que va mucho más a lo que mencionamos aquí de certificados de judadeidad de la madre, de la abuela, esos certificados. Y respecto a esos certificados, un comentario que quería hacer, hay no pocas personas en Israel que les piden a ellos para poder casarse, traer un certificado de Ucrania, de lugares donde los archivos no existen, o de un caso una chica que yo ayudé a celebrar su casamiento, su abuela se escapó en la Shoah con lo que tenía puesto, a duras penas, y fue criada en un lugar donde no había judíos. ¿Y de dónde esa chica, esa abuela iba a poder traer algún certificado? Había monjas que fueron... El asunto es, y en ese sentido,
no sé, quizás, como decían los trotskistas, en cierto modo también los leninistas, para que las cosas sean mejor, primero tienen que venir a hacerse muy malas. Puede ser que este proceso rompa este monopolio y lleve al cambio cuando la gente ya no pueda más, y entonces se cambie esta situación. Porque, ¿por qué digo eso? Hay una persona que quizás me voy a acordar el nombre, y si alguno se acuerda le agradeceré. Era miembro de la Knesset del partido Shas, del partido religioso ortodoxo sefaradí, y él empezó a hacer un planteo de, entre otras cosas, que por qué no servir en el ejército, que sí hay que servir en el ejército, que sí hay que trabajar, que no hay que dedicarse toda la vida a estudiar, que sí hay que hacer una visión adecuada en el tema de conversiones. Y él decía, nuestros maestros, los Faradim, por ejemplo, Arav Uziel, que fue Rishon LeZion, fue el gran rabino sefaradí en Eretz Israel en los años 30 y principios de los años 40, el rabinato sefaradí tradicional era mucho más moderado y sin transgredir la halajá, pero le encontraba la vuelta en la halajá para poder encontrar una solución y no crear problemas. En gran medida, en el momento que el rabinato se convierte en más y más y más ortodoxo por influencia de los ortodoxos lituanos, de los más extremistas, que Shas, muchos de los de Shas, a este rabino lo echaron de Shas, era también miembro de la Knesset, lo echaron, que por influencia de los lituanos, que todos los líderes de Shas envían a sus hijos, estudiaron y envían a sus hijos a estudiar en yeshivot de los lituanos, empezaron a hacer la práctica de la halajá más y más inflexible. Quizás eso ayude a que la gente diga basta. Si la situación es más moderada, se puede ir nadando con la corriente. Te voy a hacer una pregunta utópica, quizás absurda, pero digo, vamos a suponer que vos vas a la Knesset y la Knesset está a favor tuyo en mayoría, es utópico, y te está diciendo la Knesset que propongas algo, y a mí me está dando un poco miedo, aunque me contradiga con mi forma de pensar. ¿Podíamos tener un judaísmo alejado totalmente de la halajá? ¿Qué podrías proponer vos? Si hoy en día la halajá cambiara, nosotros tendríamos muchos menos personas que van a necesitar de nuestra ayuda. Porque hay mucha gente que no tendría ese conflicto. De todos modos, la Knesset no es la que cambia la halajá. La Knesset es la halajá la cambian los tribunales rabínicos. Y no se van a animar a cambiar la halajá. La esperanza que nosotros tenemos de la Knesset, también quizás un día antes que venga el Mesías, es que haya un registro civil y que cada cual pueda manejar su vida personal de acuerdo a sus creencias y que el Estado no imponga nada. Pero este mensaje que yo transmito acá es algo que viene a decir, señores, aquí hay un conflicto que la halajá no nos soluciona, y no solamente que no nos soluciona, no es una revolución, sino es simplemente retornar ampliamente a las fuentes. El hecho de que el judaísmo se transmita por vía paterna no es extraño al judaísmo. Uno es, por vía materna es judaísmo y por vía paterna es judaísmo.